Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Quiero invitarles a que puedan buscar en sus Biblias. Vamos a compartir un pasaje de la Escritura, una historia de un personaje que me llama mucho la atención por sus características y porque en realidad nos deja una enseñanza en donde podemos ver que Dios no hace acepción de personas y que independientemente la condición en la que se encuentre una persona, independientemente de sus características, a Dios eso no le interesa, porque Dios está interesado principalmente en usar a las personas. Él está interesado en poder cumplir el propósito en las personas. Lucas capítulo 19, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Y cuando usted tenga ese pasaje, dé un fuerte amén para que iniciemos con la lectura de esta noche. Aleluya. Y que ese amén pues puede estremecer esta iglesia, ¿verdad? Y que también tiemble. ¿Qué le parece? Que tiemble de la presencia del Espíritu Santo. Así como también tembló en aquel momento cuando estaba Pablo y Silas orando y cantando alabanzas al Señor. Dice que el lugar se estremeció de tal manera que tembló y que las cadenas, que todo lo que tenía atado a los presos fueron liberados. Pero no huyeron, porque ahí se encontraba la presencia del Señor. Porque la presencia de Dios, hermanos, aquieta la tribulación de cualquier persona y la aflicción de cualquier persona. El Señor la aquieta y da paz. Ese es lo maravilloso de confiar en el Señor. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Qué bendición, hermanos, el hecho de saber que las circunstancias en las que se encontraba este hombre eran circunstancias no muy favorables para su vida personal, ya que él tenía un trabajo que en cierta forma le creaba una reputación inapropiada, en la que las personas no querían relacionarse con él por su trabajo, por su puesto. Porque el hecho de recalcar también la Escritura a través de lo que el Señor está describiendo, que él era publicano, y que aparte de eso no solamente era publicano, sino que era jefe de los publicanos, da a entender que él tenía una posición bastante privilegiada de autoridad, una posición administrativa dentro de lo que es la recaudación de impuestos por parte del Imperio Romano. Porque en ese momento quien predominaba en lo que es el pueblo de Israel, Jerusalén y todas las aldeas, eran gobernados por el pueblo romano. Los romanos les imponían los impuestos a todo lo que es el pueblo. Cada quien pagaba sus impuestos. De hecho, en una oportunidad también llegaron a cobrar los impuestos al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en ese momento, cuando le cobró los impuestos, Él no se negó, sino que al contrario, Él mostró un milagro extraordinario para poder pagar el impuesto de Él y el impuesto de Pedro. El Señor no se oponía a los impuestos, pero resulta de que las funciones que ejercía este hombre
llamado Zaqueo, eran funciones que a la vista del pueblo de Israel, a la vista de los judíos, era deplorable, era degradante, era devastador, era algo que no lo podían concebir, porque este hombre no es que era gentil, no es que era romano, sino que trabajaba para ellos, pero también era judío, también era del pueblo de Israel, pero ocupaba un puesto que no era bien visto, que tenía fama de que robaba, que era ladrón. Esa era la fama de los publicanos, que eran ladrones. Y bueno, usted sabe de que cuando de repente a alguien se le critica, se le señala con una situación como esa de que es ladrón, que le cobraba más de lo debido a los impuestos, y que aparte de eso pues oprimía al pueblo y exigía que el pueblo pagara puntualmente los impuestos. El pueblo de Israel en cierta forma se sentía muy oprimida por los impuestos que pagaba, porque eran excesivos, eran muy elevados. Todo era impuestos, como también sucede en nuestro país. Todo es impuesto, en todo hay impuesto. Y lamentablemente pues esos impuestos nos afectan a todos, porque todos debemos de pagar esos impuestos. Entonces el caso de él es que la gente no lo quería. Y hermanos, cuando una persona se siente amenazada, cuando una persona se siente rechazada o marginada, es una persona que no tiene felicidad. Y aunque él se describe como alguien que tenía posesiones, porque describe, la Biblia dice que él era rico, él tenía muchas posibilidades, más sin embargo, él no era feliz. Porque no puede ser feliz a alguien que toda la gente cuando lo ve es señalada. Lo señalan: allí va el ladrón, allí va el transero, ahí va el que lo vimos allá en el chupadero, ahí va el que lo vimos allá en tal parte. O sea, y de repente cuando uno puede escuchar una crítica, una murmuración, pero que lo hacen a su espalda, lo pasa por alto, ¿verdad? Porque usted se hace como el que no oye. Como que están hablando de mí por ahí, pero yo los ignoro, no los oigo. Pero cuando los señalan, cuando le dicen tú eres esto, ya la situación se torna más diferente. Entonces el caso de él era bastante complicado, porque era un hombre que no tenía libertad para poder reunirse con todas las personas. Él solo se podía reunir con los allegados a él o con sus consiervos en el caso del trabajo que ejercía. Solo con ellos podía reunirse. No tenía una propia vida de libertad por su función, por su trabajo. Más sin embargo, aunque él estaba en esa condición y aunque él probablemente no era aceptado por las personas, tenía un corazón deseoso de conocer a Jesús. La fama de Jesucristo había llegado a su vida, porque Jesús, desde el momento que comenzó a predicar la palabra, comenzó a hacer milagros, señales y prodigios, la fama del Señor se fue difundiendo por todos los lugares. Por eso en Mateo capítulo 9, versículo 25 al 26 dice: pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Es decir, se difundía, se hablaba, que se daba la noticia que había un hombre que tenía el poder para resucitar a los muertos. Se difundía la noticia que había un hombre que tenía el poder para sanar a los enfermos. La gente lo escuchaba. Por eso también en Mateo capítulo 14, versículo 1 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Hasta los reyes, hasta los gobernantes escuchaban y oían la fama de Jesús. Pues este hombre, estando en su condición degradante, por decirlo así, también escuchó la fama de Jesús, y por eso él quería conocerle. Y en el relato que nosotros hemos leído en este momento, podemos ver que Zaqueo deseaba conocer a Jesús. Y no solamente se quedaba en su deseo, sino que él también
procuraba conocerlo. Inmediatamente se dio cuenta que Jesús andaba por su región, que iba a pasar por su región. Él procuró tener un acercamiento al Señor, procuró conocerle, procuró él comprobar si la fama de Jesús, de lo que se hablaba de él, era verdad. Porque como él sabía que de repente cualquier gente podía inventar algo, así como en su mente él pensaba que todo lo que se hablaba de él pues era un invento. Eso es lo que él pensaba. Por eso él quería comprobar si la fama de Jesús, de lo que se hablaba de él, era cierto. Y en ese momento pues él procuraba, dice la Escritura. Pero cuando se dio cuenta que Jesús iba a pasar por el lugar donde él estaba, dice la palabra que él se encontró con ciertos obstáculos para poder ver a Jesús, para poder conocer a Jesús. Pero es ahí donde nosotros podemos ver, hermanos, que cuando alguien tiene un buen deseo en su corazón, no van a importar los obstáculos que se le puedan presentar al frente. Va a tener la capacidad para poder vencer esos obstáculos cuando tiene una motivación, cuando tiene un deseo vehemente por hacer algo. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de procurar siempre tener ese deseo de poder buscar la presencia de Dios y poder experimentar algo distinto en nuestras vidas que pueda producir cambios y que pueda transformar nuestra vida. Porque muchos de nosotros, hermanos, en la actualidad aún necesitamos experimentar una transformación de parte de Dios en nuestras vidas. Este hombre estaba consciente, él sabía que necesitaba un cambio de vida, una transformación en su vida. Por eso él se propuso conocer a Jesús, y a pesar de los obstáculos, él los venció con la ayuda de su inspiración. Vemos en el versículo que hemos leído, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y había mucha gente en el lugar, no le permitía ver. Nosotros sabemos, hermanos, que siempre el Señor estaba rodeado de muchas personas donde él iba. En ese momento la multitud era grande, la multitud, y Zaqueo no podía poder ver al Señor. Pero en ese momento, cuando él primeramente ve el primer obstáculo, que es el obstáculo de la multitud, era un obstáculo que él no podía controlar, era un obstáculo externo, era un obstáculo que tenía que ver con personas. Y nosotros debemos estar conscientes, hermanos, que a las personas nadie las puede cambiar excepto el Señor. Amén, hermanos. En la vida cristiana y en los proyectos que nosotros emprendamos o querramos iniciar, siempre encontraremos obstáculos de personas. Muchas personas van a estar a nuestro alrededor, y probablemente esas personas se van a convertir en una piedra de tropiezo para nosotros para poder avanzar. O precisamente esas personas puede que les desmotiven a usted a seguir y a continuar avanzando con lo que ya se propuso. Muchas veces hay personas que dejan de asistir a la iglesia o no dan el paso de fe de aceptar a Jesucristo porque tienen miedo de lo que la gente va a pensar de ellos. Tienen miedo de lo que la gente va a decir de ellos. Y a veces, cuando el momento del llamado se presenta, el esposo o la esposa voltea de reojo a la esposa o el esposo y le ve cómo está la mirada, y el hombre o la mujer con la mirada desafiante como que le indica: si pasas no habrá cena, si pasas no habrá propina, no te voy a dar la quincena. Porque hay personas que a veces, en lugar de contribuir, en lugar de avanzar, de ayudar a que alguien progrese, lo que hacen es que le hacen retroceder. Lamentablemente, yo escuchaba el testimonio de un hermano que me decía: ¿usted se recuerda de aquel hermano que daba evangelismo, que predicaba la palabra del Señor y que era fielmente a la iglesia? Y yo le digo: sí, me recuerdo de él. Pues fíjese de que este hermano en la actualidad se encuentra internado
internado porque está en recuperación, porque él cayó en los vicios del alcohol y de las drogas. Y era un hermano que, si usted lo ve, lo miraba en ese momento, un hermano muy entregado, muy espiritual, muy consagrado para Dios. Y entonces le digo yo, pero ¿qué fue lo que lo llevó a esa situación? Pues fíjese de que fue su familia, me dijo. ¿Por qué? Porque su familia no estaba de acuerdo que asistiera a la iglesia. Porque decía de que la iglesia, pues, con esas cosas, esos cambios, que la iglesia se tildaba que era de una denominación, que era de tal cosa, que era del diablo, que eran pecadores todos los que existían ahí. Ve al que está solo y pregúntele, ¿eres pecador? Porque ese es el comentario que se escucha. Y entonces, y dice, no estaban de acuerdo que asistiera a la iglesia, solo porque pensaban que la iglesia era liberal, que era pecadora. Y entonces se le impedían a que fuera a la iglesia, que viniera a la iglesia. Y era servidor y estaba en evangelismo, ganaba almas, hermanos. Y entonces me dice, pero resulta de que él, porque mucho le insistía a la familia, porque la familia asistía a otra iglesia, donde pues esa iglesia, usted sabe, no perdonan al que comete un error, no alientan al que está en desventaja o está desanimado, no lo alientan. Entonces, en vista de eso, él se sintió tan acosado que entró duda en su mente, en su corazón, y esa duda lo llevó a dejar de asistir a la iglesia. Pero resulta de que la familia le dijo, mira, si tú te vienes a nuestra iglesia y nos ayudas, te vamos a dar la herencia que ya está destinada para tu vida, que era una casa, le iban a dar una casa. Y resulta que cuando él se fue con ellos, no le dieron la casa, lo dejaron durmiendo en un cuarto él solo. Y en vista de eso, él se sintió tan desanimado que se refugió en el vicio del alcohol y de las drogas, a tal grado que me decía el hermano que él andaba en las calles, él dormía en las calles, él se quedaba trasnochando, él ya no tenía vida y andaba como loco en las calles, y debido a eso lo tuvieron que internar. Y me dice él, y yo hablé con la familia en una oportunidad, porque ellos también me decían a mí, me dice ese hermano, que me fuera con ellos. Y yo les dije, no me voy con ustedes, porque ustedes, en lugar de animar al hermano a que siguiera en la iglesia, lo desmotivaron a que no fuera. Y ahora ni está en la iglesia, Jardín de Delicias, ni tampoco está con ustedes, sino que está luchando por salir del hoyo de la desesperación. Entonces, hermano, muchas veces las multitudes, las personas se convierten en un obstáculo para poder seguir progresando en la vida. Pero eso es lo que nosotros no debemos de permitir. Uno, que la gente sea un obstáculo para que nuestra fe deje de crecer y avanzar, porque nuestra confianza, hermanos, tiene que estar puesta siempre en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Y de igual forma también eso nos da a nosotros la reflexión que yo como persona también puedo ser un obstáculo para que otros que están a mi alrededor puedan continuar o puedan descontinuar. Uno tiene que autoevaluar, uno tiene que visualizar, como el caso de este hombre. Él vio la multitud y la multitud no le permitía acercarse al Señor. Porque a veces, hermanos, no es la multitud la que contribuye al acercamiento, sino la determinación que usted y yo tengamos por querer estar siempre en la presencia de Dios. Cuando existe determinación en nuestro corazón, en nuestra mente, no va a importar lo que le diga su familia, su pariente, su hermano, su hermana, su amigo, su cuñado, quien sea, no va a importar, con tal de estar siempre cerca del Señor. Amén, hermanos. Por eso es que el Señor bien lo decía: el que no deje padre o madre antes que a mí no es digno de mí. No es que lo decía literalmente que uno tenía que deshacerse de la familia, sino que se refería a las prioridades que nosotros debemos de establecer. Y siempre nuestra prioridad debe ser el Señor, porque entonces Dios nos va a respaldar, Dios nos va a bendecir cuando usted pone en primer lugar al Señor y no a la gente. Amén, hermanos. Porque si nos basáramos en lo que la gente dice, con la gente, hermanos, lamentablemente nunca se queda bien. Amén, hermanos. Sí, que con nosotros mismos ni nos quedamos bien a veces. Nos cuesta a nosotros mismos quedarnos bien. Ay, yo no sé por qué me puse esta camisa, no sé por qué me puse este peinado, no sé por qué hablo así.
Ni hasta uno mismo se entiende. Amén, hermanos. Y el segundo obstáculo que tenía este hombre era un obstáculo personal. Ese obstáculo, en cierta forma, dependía de él, porque era un obstáculo personal. La Escritura dice que él era pequeño de estatura. Eso, hermanos, nos da a entender que de igual forma nosotros nos llenamos de complejos en nuestra mente y nuestro corazón, y muchas veces dejamos de hacer la obra de Dios, dejamos de hacer y cumplir el propósito de Dios, porque nos ponemos a pensar en todas aquellas imperfecciones que hay en nosotros. Comenzamos a pensar, no, pues que yo no estoy preparado, no es que yo no soy tan espiritual como los pastores, no es que yo no tengo esta condición, esta posición, no es que yo tengo este defecto, no es que yo tengo esto y lo otro. Y a veces nosotros mismos nos acomplejamos para no hacer la obra de Dios. Y Dios, hermanos, en lo más mínimo se fija en esos obstáculos que uno mismo tiene en la mente. Porque esos obstáculos no son, hermanos, obstáculos que determinan o que pueden definir su relación con Dios. Pero para nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, son un obstáculo que no nos permiten avanzar. ¿Cuál es su obstáculo? ¿Qué es lo que en este momento a usted no le está permitiendo que se involucre en el servicio de la obra de Dios? ¿Será un resentimiento que tiene con un hermano? ¿Será porque alguien no le trató bien en un momento determinado y usted dijo, no, ya por esto ya no voy a servir? Yo estoy resentido, yo tengo orgullo, yo soy orgulloso, porque ahí sí lo aceptamos. Ahí sí lo aceptamos. No, es que yo por esto no lo hago. No, es que ahí no me toman en cuenta a mí. No es que el líder no se fije en mí porque como no tengo dinero, ¿verdad? Y son pensamientos que llegan a la mente de una persona que no le permite disfrutar de la presencia de Dios con libertad. Porque lamentablemente, hermanos, nosotros nos llenamos de complejos en nuestra mente, de tal forma que cuando usted está en el momento de la palabra o en el momento de la adoración, le vienen esas cosas a su mente. Y eso no le permite que usted ofrezca una adoración a Dios en espíritu y en verdad. Porque ahí está ese pensamiento, ahí está ese complejo, ahí está esa situación. Pues hoy, hermano, yo le invito, yo le animo a que se libere de esa situación que lo está atando y que no le permite servirle al Señor con libertad. Hoy es tiempo, hoy es el momento donde usted tiene que reflexionar y decir, no, este obstáculo, esta cosa que es mía, que es interna, no voy a dejar que me evite servirle a mi Rey, servirle a mi Señor, porque es más importante servirle a Dios, buscar a Dios, que mi propio obstáculo. Amén, hermanos. No existe impedimento para servir a Dios. El impedimento lo tenemos nosotros, lo hemos formado nosotros, porque Dios no lo ve, Dios no se fija en esa situación. Solo usted y yo nos fijamos en ello, pero Dios no. Incluso aquella persona con la que está resentida, si usted la vuelve a ver, está riéndose feliz y contenta. Y usted bien amargado porque dice, oh, qué feliz está, y yo no. Pero es su decisión. Usted tiene la decisión de ser feliz. Amén, hermano. Usted tiene la decisión de disfrutar la vida en Cristo. Usted tiene la decisión de poder tener un encuentro personal con el Señor. Este hombre venció ese obstáculo. Lo venció, no le importó. Él dijo, no, yo voy a intentarlo. No importa mi condición, no importa lo que pueda estar pasando en este momento, no importa. Yo tengo más fe, convicción, esperanza y confianza que puedo ver al Señor. Y en ese momento, cuando él vence los obstáculos, comienza a ver a su alrededor. Era pequeño de estatura, pero él vio una posibilidad para poder ver al Señor. Mire, hermanos, cuando ya no nos importa la multitud
Y cuando no nos importa nuestro obstáculo personal, Dios le abre a usted los ojos, le quita la venda para poder ver las posibilidades que Dios tiene para que usted pueda avanzar. Porque cuando usted se libera del resentimiento, de la raíz de amargura, de la falta de perdón, de esos obstáculos y complejos que están en su vida, hay una luz de esperanza que le brilla hacia el horizonte. Y el hombre vio, alzó los ojos y dijo: ahí hay una posibilidad. Y vio un árbol sicomoro, dice la escritura. Era un árbol parecido a los árboles que usted conoce hoy en día, que son como los jícaros. Algo parecido a eso era ese árbol. Él lo vio, y cuando lo vio, él dijo: esta es la oportunidad, este es el medio por el cual yo podría acercarme al Señor, podré verlo, poder contemplarlo. Sabe, hermano, ese árbol simboliza la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo. Estas instalaciones son el árbol que usted necesita subirse, estar, para que pueda ver al Señor. Esta es la casa, este es el lugar, este es el árbol. Usted necesita un árbol. Y bien dice el dicho, ¿verdad? Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Hay muchos árboles aquí, hermanos, porque hay muchas casas de victoria, muchos grupos de conexión donde usted puede asistir. Y ese es el árbol que le va a permitir a usted tener un encuentro personal con Jesucristo. La gente necesita de un árbol. La gente necesita una posibilidad. Por eso es que nosotros le motivamos a usted que si de repente no forma parte de un ministerio, al menos nos ayude, nos apoye difundiendo el mensaje, predicando la palabra a través de las redes sociales, invitando a una persona, porque la gente, hermanos, solo entrar a este lugar hay una posibilidad de que entre siendo inconversa y salga convertido por la gracia del Señor. Existen testimonios de personas, hermanos, que han venido a la iglesia y que nomás entrar a esta iglesia sienten un ambiente maravilloso, un ambiente agradable, un ambiente espectacular, un ambiente donde el cual no lo han sentido. ¿Sabe por qué? Porque aquí está la presencia del Señor y del Espíritu Santo que se mueve con libertad en medio de nosotros. La gente solo se necesita que entre para que experimente la presencia de Dios. Este es el árbol que la gente necesita. Nosotros debemos de ser aquellos canalizadores, direccionadores a que la gente venga al árbol. Porque estando en el árbol, muchas cosas buenas pueden suceder. Amén, hermanos. Entonces él vio el árbol y dijo: ahí me voy a subir. Y era pequeña estatura. ¿Cómo hizo para subirse al árbol? No lo sabemos. Pero como cuando hay entusiasmo, alegría, motivación, no hay obstáculo que valga. Este hombre se subió. Yo cuando estaba pequeño me subía a grandes árboles de 15 metros. Hoy en día lo pienso bastante. Porque nuestras condiciones cambian. Pues sí, yo estoy hablando cuando yo era cipotillo, pues tenía 10, 15 años. Y ahora ya pasé de los ENTA. Aunque no parezco, ¿verdad? Gracias al Señor. Pero como nuestro pastor siempre lo menciona, a veces la mente va hacia adelante, pero el cuerpo va en cámara lenta. Y uno ya se hace arriba, ¿verdad? Y ni siquiera da el primer paso para subirse. Pero ya en la mente ya subió. Este hombre subió en su mente y también subió en su cuerpo. Y estaba arriba. Y estando en el árbol, él pensaba, hermanos, que iba a pasar desapercibido. Porque él únicamente lo que quería era contemplar a Jesús, ver a Jesús. Pero cuando existe ese entusiasmo, esa determinación, cuando se vencen los obstáculos, ese es un atractivo para el Señor. Y en ese momento iba pasando el Señor con toda la multitud, y el Señor dirige su mirada hacia el árbol y ve un mono colgando por ahí y le llamó la atención. Inmediatamente vio a Zaqueo ahí y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, deprisa, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y usted puede preguntarse: bueno, ¿y cómo es que le llamó por su nombre? ¿Quién le dijo a Jesús que se llamaba Zaqueo? ¿Quién le dijo a Jesús que ese señor que estaba ahí en el árbol se llamaba Zaqueo? ¿Quién le dijo? Pero nuestro Señor, hermanos,
no necesita que nadie le diga nada porque Él lo sabe todo. Él sabe cuál es su necesidad, Él sabe cuál es su condición, Él sabe cuál es el propósito que tiene para su vida. Usted puede decir, no, pues como en la iglesia es grande, mucha gente llega, yo paso desapercibida ahí. No, usted piensa eso porque lo ve a nivel de la gente, pero el Señor ya tiene puesta su mirada sobre usted y le está asignando un ministerio, un privilegio, una bendición que tarde o temprano le va a llegar a su vida. Amén, hermano. Puede parecer que pasamos desapercibidos, pero para Dios no. Él lo sabe todo, Él lo ve todo, y Él lo observó y vio su corazón, y por eso lo llama por su nombre y le dice, desciende inmediatamente de ahí. Y dice la escritura que Él descendió rápidamente. Yo imagino que Él lo tomó como un tobogán y ya estaba donde el Señor. Presente, Señor, aquí estoy. Y entonces le dices, bueno, vamos a tu casa. Y este hombre, hermanos, iba con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, iba con Él. Yo imagino que Zaqueo se sentía muy pavorreal, bien orgulloso, pues sí, iba con el famoso. Por eso a algunos hermanos les gusta pedir autógrafo a los famosos, y pues les gusta que le firmen ahí el nombre, ¿verdad? Pero hay uno más famoso, se llama Jesucristo, y Él está con usted, caminan con usted, le espera a usted, le ama a usted. Zaqueo en ese momento iba con el maestro, y toda la gente comenzó a murmurar, porque siempre pasa eso, hermanos, cuando hay una buena acción, cuando hay algo que tiene que ver con la adoración a Dios, siempre habrá crítica, siempre habrá murmuración. Siempre por naturaleza nos fijamos en aquellos aspectos que queremos degradar de una persona. Y entonces comenzaron a decir, ¿cómo es posible que este que se llama Jesús, que supuestamente es el Hijo de Dios, va a reunirse con los pecadores, con la gente que nadie quiere reunirse? Porque Él sí va a reunirse. Y eso en cierta forma ponía en tela de duda la divinidad del Señor o el propósito del Señor. La gente murmuraba, pero cuando estaban reunidos, este hombre Zaqueo, él experimentó una transformación de parte del Señor en su vida. Desde el momento que Jesús le dijo que descendiera, él tuvo una invitación de parte del Señor. Jesús lo llamó por su nombre y le dijo que iba a tener una relación íntima con él. ¿Por qué? Porque le dijo que voy a ir a tu casa. Hermanos, en el tiempo de Israel, el asistir a la casa de una persona era porque había sido invitado, invitada, era algo de hospitalidad. En ese tiempo valorizaban mucho la hospitalidad, se alegraban cuando alguien les visitaba. Hoy en día pues no es así. Hoy en día usted se da cuenta, va a venir a visitar tal persona, uy, qué barbaridad, no tenemos nada que darle. Pues recibirlos afuera mejor para que no entren, más que estamos ahí con el virus. Y si es posible que quiten los zapatos, que se bañen también, y tener listo ahí la desinfección, porque hay que rociarlo para que no nos contamine. La gente comenzó a murmurar y comenzó a decir, viene a reunirse con los pecadores. Y mire, vienen las características de alguien que ha tenido un encuentro con el Señor, alguien que ha recibido a Cristo y que en realidad ha experimentado el amor de Dios y que ya está libre de complejos, está libre de ataduras, está libre de prejuicios en su vida, y no le importa lo que la gente esté diciendo con tal de hacer la voluntad del Señor. Él se pone en pie y les dijo, bueno, si es cierto, pues yo he sido ladrón, he robado a lo grande, y pero quiero decirles en este momento que la mitad de mis bienes yo se lo entrego a los pobres. O sea, el 50% de los bienes yo lo voy a dar
para los pobres. En ese momento él estaba mostrando una generosidad sin interés. Porque si bien es cierto, al darle a los pobres, él no iba a recibir ninguna retribución, porque nadie de los pobres le iba a devolver nada. Él estaba entregando el 50% de sus acciones, de sus ganancias, de sus bienes a los pobres. Yo lo devuelvo, yo lo entrego. Si ustedes dicen que les he robado, pues no hay problema. Yo en este momento se los entrego. Me suelto de esto y se los entrego con toda libertad y no me pesa. Yo se los doy. Y bueno, los pobres en ese momento pues se alegraron, porque no muy seguido aparece un saqueo, ¿verdad? Con tanta generosidad y diga, bueno, aquí están mis bienes. Pero como la palabra bien lo dijo, este hombre era rico. Después de eso, después de entregar la mitad de sus bienes a los pobres, dijo algo que también tenía que ver con personas que probablemente él había defraudado. Porque él dijo, y si en algo he defraudado a alguien, yo se lo voy a devolver 4 veces lo que le defraudé. Imagínense usted. Y bueno, ¿cómo nos gustaría ser uno de los defraudados, verdad? De saqueo. Pues sí, porque si me había robado a mí $10,000, me iba a devolver 40,000. Y de repente pues en esas reparticiones pues siempre surgen personas. Yo me defraudaste, ¿te acordás, verdad? No me acuerdo, pero aquí está el Señor. Y bueno, pues como ya lo dije, él tenía la capacidad de lo que había recaudado, de lo que tenía de sus posiciones, aún de su 50% de lo que le quedaba. Él tenía la capacidad de devolver 4 veces más lo que había defraudado. Y no es que él se iba a quedar escaso, hermanos, porque este hombre, la Biblia dice que era rico. Pero en ese momento él estaba mostrándole a las personas que en realidad ahora, porque él ya había tenido un encuentro con el Señor, para él ya el dinero que había recaudado de una forma inadecuada ya no tenía valor, sino que él estaba valorizando aspectos mucho más importantes, como la generosidad, la honestidad y la transparencia. Él ya comenzó a valorizar aquellas cosas que nunca había valorizado, y eso es lo que produce un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Si en nuestra vida, hermanos, aún no hemos clasificado ni priorizado qué es lo más importante para el Señor que nosotros hagamos, si aún no lo hemos hecho, todavía no estamos mostrando características de que hemos tenido un encuentro transformador con Jesucristo. Si hay ciertas cosas que son más importantes para usted que las cosas de Dios, aún le falta ser transformado. Por eso le invito a que usted hoy se haga un autoanálisis. Evalúese qué es lo más importante hoy en día para usted en la vida. Y no es que usted va a dejar de tener lo que Dios le dé. Dios le va a dar mucho más a usted, porque ahora sabe que usted le da más valor a otras cosas que a las cosas que tiene. Por eso bien el Señor recompensó a Salomón cuando el Señor le dijo: pide todo lo que quieras. Y él valorizó más lo más importante y dijo: sabiduría para gobernar el pueblo, inteligencia para conducirme conforme a tu voluntad. Sabiduría e inteligencia dame, sabiduría. Y el Señor le dijo: por cuanto has pedido sabiduría y no largos días, no posesiones, yo te doy la sabiduría y todas las posesiones que puedas tener. Cuando nosotros tenemos bien encauzadas nuestras prioridades y qué es lo más importante para Dios, Dios se encarga de lo demás, hermanos. Por eso Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Amén, hermanos. Por eso siempre lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Este hombre pasó por un proceso
muy difícil en su vida, pero que lo llevó a tener un encuentro personal con el Señor, y ese encuentro transformó su vida. Y dando él ese paso de testimonio, de característica, que ya no era la misma persona, ya la gente comenzó a verlo de una manera distinta. Porque usted cree que las personas que se consideraban pobres, que fueron beneficiadas por él, ya no le vieron como aquel ladrón, lo vieron como aquel hombre que, estando con el Señor Jesús, cambió de parecer y le dio a los pobres. La gente que lo acusaba y que le decía ladrón, que le decía estafador, ya no podía decirlo, porque él le devolvió a esas personas 4 veces lo que le había defraudado. Su condición, sus circunstancias cambiaron. Pero ¿qué fue lo que produjo ese cambio? Lo produjo que él se refugió en los brazos del Señor. Amén, hermanos. Pero para llegar a los brazos del Señor, él tuvo que vencer los obstáculos. Hermanos, nuestra meta, nuestro anhelo es que un día, cuando cerremos nuestros ojos a esta vida, a esta tierra, porque todos lo vamos a cerrar, hermanos. Nuestro pastor bien lo dice, que el único requisito para morir es estar vivo. Y todos lo cumplimos. ¿Seré yo, Señor, el siguiente? Todos lo cumplimos. Entonces, pero cuando cerremos los ojos a esta vida, qué maravilloso es tener la esperanza y la expectativa que voy a abrir mis ojos en la presencia del Señor, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que voy a poder contemplarlo. Que Él me va a decir: ven, hijo mío, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén, hermanos. Qué maravilloso tener esa paz en su corazón, que no importa si de repente su vida se le desvanece, se le va y se desaparece, porque usted tiene la esperanza y la confianza que está en paz con Dios y con la gente, y que al menos la gente va a llegar a nuestra velación, ¿verdad? Algunos van a llorar, otros se van a reír, otros van a jugar, pero van a estar ahí y van a decir: nos acordamos de aquel hermano, nos acordamos cómo era, ¿verdad? ¿Vieron cómo era? Buena gente, no mala gente, ¿verdad? ¿Cómo quiere ser recordado usted? ¿Como buena gente o como mala gente? Cada acción, hermanos, que nosotros hagamos en esta vida es una acción que queda en la mente y el corazón de las personas. Si hace usted buenas acciones, eso es lo que la gente recordará. Si nosotros hacemos malas acciones, eso es lo que la gente va a recordarnos. Por eso este hombre ya pudo liberarse, se quitó una carga, él fue feliz, porque ya la gente no tenía por qué acusarlo, pues él ya había dado los pasos necesarios para que su condición y su vida cambiara. Él mostró gratitud, él mostró que había tenido un encuentro transformador con Jesucristo. Demos nosotros también, hermanos, esas muestras, y procuremos nosotros, si usted no ha tenido ese encuentro con el Señor, procure tenerlo. Si usted siente que se ha alejado de esa presencia con el Señor, donde usted puede reír, puede ser feliz, puede disfrutar la vida en paz, sanamente, y no tiene que andar preocupado que de repente alguien va a llegar a tocarle su puerta y se lo va a llevar, dele gracias al Señor. Y si no lo siente, no tiene esa paz, pues Dios se la puede dar, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero deben de confiar: Él ha vencido al mundo, y Él nos puede dar esta paz en medio de la tormenta. Estamos en tiempos muy peligrosos, en tiempos de incertidumbre, en tiempos, hermanos, de inestabilidad por diferentes circunstancias, pero la paz en medio de esta tribulación solo la puede producir el Señor, si usted así lo desea. Hoy es la oportunidad. Yo le invito a que se ponga de pie, que oremos en este momento y que invitemos a las personas que aún no han aceptado a Cristo o que se han alejado de Él para que se reconcilien, y que nosotros que estamos en este camino podamos afirmarnos cada día y nos involucremos en el servicio de la obra de Dios, y que venzamos todos aquellos obstáculos que nos están impidiendo disfrutar nuestro servicio para Dios. Oramos al Señor. Señor, en esta preciosa noche venimos ante tu presencia
reconociendo, Señor, que muchas veces nos olvidamos nosotros de que tú estás en nuestra vida, que tú estás, Señor, dispuesto a recibirnos, a escucharnos, a atendernos. Señor, en este momento nos unimos en oración para pedirte por las personas que aún no te han recibido o los que se han alejado de tus caminos, para que les des la oportunidad de hoy tener un encuentro transformador contigo. El Señor le dice a usted, hermano, amigo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.